Por favor, abra sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 12. Capítulo 12. Leeremos ese pasaje en breve. Hace ya 2 años, en agosto 17 del 2012, mi esposa Diane se cayó de su bicicleta. Aún no sabemos qué fue lo que sucedió, porque nadie vio cómo se cayó y ella no recuerda muy bien los hechos, ni siquiera el mes después de su caída. Así que se cayó, se golpeó fuertemente, descalabrándose su cráneo en la cabeza y fue llevada de urgencias al hospital. Necesitaba una craneotomía porque necesitaban parar la hemorragia en su cerebro. Y en los primeros días que estuvo en el hospital, su vida corría peligro. Más adelante se volvió claro que sobreviviría, pero no sabíamos cómo iba a quedar, si es que sus capacidades mentales o forma de vida seguiría normal. Uno de los doctores me dijo muy temprano, por cierto, no sabía que él era creyente en ese momento, pero me dijo, mucha gente te va a decir muchas cosas acerca del futuro de tu esposa. Algunas personas te van a decir que ella se sanará completamente. Otra gente te dirá que no será la misma. Pero ese doctor me dijo, ellas no lo saben. Nadie sabe cómo quedará. No le crea a nadie, nada. Mientras todo esto estaba sucediendo, la gente estaba orando fervientemente por nosotros. Nuestra iglesia, la iglesia bautista de Clifton, estaba orando fervientemente. La comunidad bautista del sur estaba orando. Y amigos que habíamos hecho en todo el mundo estaban orando. Recibimos tantas expresiones de amor que nunca las olvidaré. Ellas dejaron huellas imborrables en mi corazón, pero especialmente no olvidaré las oraciones. Yo sabía que Dios era soberano aún en lo que sucedía a Diane. Eso no lo dudé ni siquiera un segundo. Sabía que su vida estaba en las manos de Dios, sea que muriera o viviera, que estuviera sana o enferma. Pero también sabía que la oración hacía la diferencia. Yo sabía que Dios responde a las oraciones. Dios es completamente soberano sobre todo lo que sucede. La oración no es algo de perder tiempo, ¿sí? Las oraciones sí importan. Las oraciones hacen la diferencia. Dios utiliza las oraciones para cumplir sus propósitos. Así que saber esto me consoló. Me consoló el hecho de pensar, yo sé que si Diane no se mejora, no será porque la gente no haya orado. Yo sabía que la gente había orado. Así que Dios sí escuchó las oraciones y Diane está 95% sana. Y una de las historias que me ayudó en ese tiempo difícil fue la de Hechos capítulo 12. Y en esa historia, Herodes Agripa sentencia a Santiago a muerte, o a Jacobo, y Pedro rescatado por un ángel. Así que en esa historia vemos la soberanía de Dios y vemos la importancia de la oración. Leamos entonces la historia juntos. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 12. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole, «Levántate pronto». Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. «Vístete
y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo y el ángel le añadió, envuélvete a tu manto y sígame. Y saliendo, Pedro lo seguía y no sabía lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía que estaba viendo una visión. Cuando habían pasado la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo, ahora sé en verdad que el Señor había enviado a su ángel y me había rescatado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada una sirviente llamada Rode, salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero él insistía que sí era, y ellos decían, «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y ellos, cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó lo que el Señor había hecho en la cárcel. Y les dijo, informen de esas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió a Judea y Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con la ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces quiero exponer tres verdades de este pasaje. Primero, vemos que los versículos 1 y 2, una indicación que a veces los creyentes sufren terriblemente. Vemos que Herodes ejecuta a Santiago o a Jacobo, el hermano de Juan, en el versículo 2. El Herodes de aquí es Herodes Agripa, el primero. Tomemos un tiempo para distinguirlo correctamente. Ese es el nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue quien intentó matar al bebé Jesús al nacer. Fue el quien mató a los bebés en Belén. Entonces este no es Herodes el Grande, sino su nieto Herodes Agripa. Y tampoco es Herodes Antipas. Herodes Antipas también aparece en los evangelios. Él fue quien se burló de Cristo en su sentencia. Antipas es quien ejecuta a Juan el Bautista. Pero Herodes Agripa el primero, quien tomó el trono después de Antipas, reinó desde el año 37 después de Cristo hasta el año 44. Y luego sabemos muy bien cómo ese terminó desde este mismo pasaje. ¿No lo ven? Así que reinó justo al mismo tiempo de la Iglesia Apostólica. Era conocido por tener mucha devoción por la ley y era popular entre los judíos, así lo expresa el pasaje, mientras nos relata la ejecución de Jacobo. ¿De cuál Jacobo está hablando aquí Hechos? Este es Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, el que era parte del círculo cercano de Jesús, Pedro y Juan. El caso es que este hombre era muy cercano a Jesús. El apóstol Juan muere más adelante de edad anciana, pero Jacobo muere aquí a temprana edad. Este es más o menos el trasfondo de la historia. ¿Le llama la atención algo en el versículo 2? La ejecución de Jacobo es tan horrenda y asquerosa y no hay una explicación del porqué de la ejecución. No se le explica al lector lo que pasó. En una frase breve se nos dice que Jacobo fue asesinado. Pero como lectores, nosotros mismos podemos entender el sentido de esto. ¿No es así?
Se presume que Jacob tenía una esposa, quizás hasta tenía hijos, aunque no es seguro. Seguramente él tenía muchos amigos que le amaban. Su muerte tuvo que haber golpeado muy fuerte a su hermano Juan. Y la iglesia en Jerusalén seguramente estuvo también de luto por su muerte. Solo imagínense qué sucedería si una persona en nuestra comunidad es sentenciada a muerte a causa del Evangelio. Jacob estaba muy cerca de sus 30 años cuando lo sentenciaron. Era joven. Tenía tanto potencial para el Evangelio. Era tan dotado. Y sabemos, aclaro que el texto no dice esto, sabemos que la iglesia estaba orando por él. Lucas no nos cuenta toda la historia. Ellos no tenían una idea mecánica de la soberanía de Dios. Ellos sabían que su vida corría peligro. Ellos sabían que Jesús había predicho que muchos morirían. Y ellos sabían que la oración podía hacer la diferencia. Sabían que su vida corría peligro, pero Dios no le respondió a sus oraciones. Dios dijo no. Hace unos días escuché el relato de un joven quien creció en un hogar cristiano y se apartó de los caminos de Dios porque sus oraciones no fueron respondidas. ¿Acaso Dios prometió que Él respondería todas las oraciones? Aquí en este versículo Dios es muy claro. Ciertamente, Dios sí responde a muchas oraciones con frecuencia, y esa es una ventaja. Pero el orar no es una fórmula. Cuando oramos, Dios no está bajo cláusulas de contrato. La soberanía de Dios es inescrutable y no se nos da respuestas fáciles a las circunstancias. No podemos predecir los caminos de Dios. No siempre obtenemos la respuesta deseada cuando oramos. A veces los bebés mueren aun cuando oramos para que se sanen. Y algunas personas que serían muy buenos padres no pueden tener hijos. Y aquellas personas que serían padres horribles pueden tener muchísimos hijos. Muchas veces aquellos que son malvados prosperan en la vida. Y aquellos que son justos sufren. Eclesiastés 7:15 dice que he visto todo durante mi vida de vanidad. Hay justo que perece en su justicia y hay impío que alarga su vida en su perversidad. Y en Eclesiastés 8:14 leemos, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Digo que también todo esto es vanidad. Esto es fútil o vanidad. Escuché una historia de una mujer que tenía cáncer. Era cristiana. La gente estaba orando por ella. El doctor la examinó en un procedimiento quirúrgico y el cáncer ya no estaba. Gloria a Dios. Pero durante la cirugía contrajo una infección y murió. Qué frustrante, qué misterio. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Su sabiduría no es nuestra sabiduría. Oramos fervientemente para que Dios responda a nuestras oraciones. Le decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero no ponemos nuestra confianza en nuestras oraciones. Nuestras oraciones son como las tarjetas de crédito, en el sentido de que cuando las queremos llenamos un formulario de solicitud y sabemos que nos responderán. Ahora bien, nosotros no ponemos nuestra confianza en las oraciones. Ponemos nuestra confianza en Dios. Imploramos oraciones a Él porque es nuestro Padre. Le pedimos que responda a nuestras oraciones, pero confiamos en Él, en lo que sea que vaya a suceder. Eso nos trae la siguiente verdad en el pasaje. Hay momentos cuando Dios responde a nuestras oraciones en formas increíbles. Precisamente, esta es la esencia del pasaje aquí en los versículos 3 al 19. Lo que sucedió aquí sucedió muy temprano en los años 40. De acuerdo de cómo usted mide las fechas, es muy probable que los apóstoles ya venían ministrando unos 10 años.
Era el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, así que estaban en abril. Jacobo había sido ejecutado, Pedro era el siguiente. Herodes percibía que estaba agradando al pueblo con estas muertes y no quería dejar ir a Pedro en libertad. Esto lo podemos ver en el versículo 4, cuando se nos dice que tenía 16 soldados. Seguro que estaba nervioso después de haber escuchado lo que sucedía en la iglesia. Él seguramente estaba nervioso de que Pedro se podría escapar. Así que Pedro era vigilado por 16 soldados. Incluso hasta dormía con 2 guardias en la noche, quienes vigilaban las rejas de la prisión desde afuera. ¿Cómo se sentía Pedro con esa situación? Bueno, estaba profundo en sus sueños cuando vino el ángel. Al menos esto indica el versículo, ¿no es así? Dormía en paz. Si yo estuviese esperando una condena al otro día, no creo que estuviera durmiendo en paz. Pero él sí parece hacerlo. Tuvo una buena noche. Tampoco hay evidencia de que Pedro dormía en paz porque se le había prometido un rescate. Para nada. ¿Cómo pensaría si Jacobo acaba de ser ejecutado? De hecho, eso es confirmado en la historia, ¿no es así? Cuando el ángel se le aparece, Pedro piensa que es una visión. No parece indicar que estaba esperándolo. Esa no es su respuesta. Tampoco parece que Pedro es regañado por su falta de fe en ese asunto. El ángel no le dice, ¿por qué te sorprendes? ¿Sabías que venía? Pero para aquellos que siguen el Evangelio de la Prosperidad, probablemente no muchos aquí en esta sala, espero que ninguno de ustedes que están aquí, pero para todos los que siguen ese punto de vista popular en el mundo, esa historia no funciona, porque Pedro no está esperando ser rescatado. Él no está esperando ser rescatado de la muerte. ¿Qué está haciendo la iglesia mientras Pedro está en prisión? Oraban fervientemente, constantemente intercedían. El texto nos menciona 2 veces que lo estaban haciendo. Ellos sabían que Dios utilizaba las oraciones para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Dios es nuestro amado Padre y a Él le traemos nuestras necesidades en oración ferviente. ¿Hace usted eso? ¿Le trae a Dios todas sus necesidades en oración ferviente? Él cuida de nosotros, Él nos ama y Él quiere que vayamos a Él con nuestras necesidades, sabiendo que su amor y su cuidado está por nosotros. Sabemos que la oración importa. Sabemos que importa. Dios ha designado la oración como uno de los medios por el cual Él cumple sus propósitos. Y Dios responde a las oraciones en este caso, ¿no es así? Él manda a un ángel a rescatar a Pedro de la prisión. Como ya dije, Pedro no piensa que esto se trate de un milagro porque no sabe aún que el ángel es real. No se da cuenta de lo que está sucediendo, no sabe ni siquiera es real, piensa que es una visión. Solamente se da cuenta cuando está a solas en la calle y se percata de que el ángel realmente lo rescató. Me gustaría abrir un paréntesis aquí, ya que quiero hablar de algo que no es parte del tema. Dios hace milagros, ¿cierto? Pero no siempre. No en cada ocasión en el transcurso de la vida. El ángel deja a Pedro solo en la ciudad en el versículo 10 una vez que ya ha escapado. Pedro, el ángel no le lleva hasta la casa de Juan Marcos, por alguna razón. Le deja solo para que encuentre su camino. Pedro conocía la ciudad. Y el ángel no era su sistema de posicionamiento global, pero Pedro conoce las calles de Jerusalén. Y se nos dice en el versículo 17, que Pedro se esconde y se va para otro lugar. Creo que aquí hay una lección para todos nosotros. Los milagros son la excepción. Debemos utilizar los medios ordinarios. Debemos utilizar la sabiduría. Pedro al siguiente día no se pasea por la ciudad diciendo, hola, no me pudieron atrapar. Dios me protege. Ese no es el caso. Él va y se esconde. Cuando usted conduce su auto, usted no dice, como Dios es soberano, entonces no me ajusto el cinturón de seguridad. Nosotros utilizamos los medios que Dios nos ha dado. Bien, ahora volvamos a la iglesia. Oraban por la liberación de Pedro. Estaban pasionalmente y fervientemente orando. Otra lección para nosotros. Estaban orando, y pienso específicamente en nuestra vida de asociación corporal de iglesias.
Hay muchas iglesias en el día de hoy en el que ni siquiera hay tiempo para reunirse corporalmente para orar. Mucha predicación y mucha enseñanza de palabra, pero un tiempo de oración corporal es escaso. Aún en las mañanas de los servicios, en los domingos, la oración es corta y escasa. A veces hasta completamente ausente. Obviamente que creemos que en el ministerio de la palabra sabemos que es vital, pero la oración también es igual de importante y crucial para la vida de una iglesia. Dependemos de Dios, así que es muy importante que como iglesia oremos y apartemos tiempo para orar individualmente, claro, pero también corporalmente. Para dejar claro que dependemos de Dios. La iglesia primitiva oraba corporalmente muy a menudo. Muchas veces nosotros no hacemos eso lo suficiente. Lucas nos cuenta qué pasa cuando Pedro es rescatado. Él llega a la casa de Juan Marcos Rode, quien es mencionada en la historia, se emociona mucho y no abre la puerta de inmediato porque corre hacia adentro y les hace saber a los demás que Pedro estaba en la puerta. Cuando ellos lo escuchan, piensa que estaba loca, después pensaron que fue un espíritu o un ángel o algo así. Claramente, Lucas percibe esta historia con un poco de humor, pero sigue tocando la puerta diciendo, déjenme entrar. ¿Cuál es el punto de la historia entonces? Para muchos predicadores es que la iglesia no tenía suficientemente fe. Rode ve a Pedro, entra a anunciar lo que había visto y la tildan de loca. Pero tenían que haber creído, supuestamente. No creo que ese sea el punto de la historia. Yo no creo que el punto de la historia sea que ellos no tuvieron suficiente fe. Yo creo que Lucas está mostrándonos que la historia tiene humor y de que Dios había rescatado a Pedro. Seguro mucha gente podrá decir que ellos no tenían la suficiente fe, ya que esa historia no le funciona al Evangelio de la Prosperidad, ¿no es así? ¿Por qué no? Si Dios rescató a Pedro de todas maneras, fue rescatado. Ahora bien, esa historia nos muestra que los caminos de Dios son imprescindibles, son impredecibles. A veces los santos mueren tal como Jacobo, a veces son liberados y rescatados como Pedro, y nosotros simplemente no sabemos lo que va a pasar. Esto no es una fórmula. Pienso en mi hermano Bruce Ware, uno de los profesores amados de aquí, y un amigo que estimo. Hace 10 años se cayó desde unos 5,5 metros de altura, subiendo una escalera. Cayó solo a unos centímetros de una valla de cemento. Si tan solo hubiese caído sobre esa valla, habría muerto. Se fracturó el pelvis, algunas costillas, pero sobrevivió. Tengo un buen amigo en Minnesota que le sucedió algo muy parecido. Parece que a mis amigos les gusta caerse. Tengo un buen amigo allá en Minnesota, el cual es pintor. Y mientras trabajaba no dejó bien asegurada su estación en el techo donde estaba y estaba con prisa de terminar. Y al subir al otro nivel del techo se cayó de su escalera desde una altura de 7 metros cayendo en su espalda en la calle de su garaje. No se fracturó ni un hueso. ¿No es eso sorprendente? No se rompió ni un hueso. Sí tuvo que ir al hospital unos días porque sus órganos internos estaban un poco sensibles, pero estaba bien. Él estaba bien. Dios le rescató. Como dije antes, esas historias son muy similares. John Cable, los que han estado aquí por muy buen tiempo saben que mi hijo estaba trabajando con John en un techo ya hace algunos años. John es el hijo del profesor Ted Cable, otro amigo querido. John se cayó desde 9 metros de altura en un techo y sostuvo solo heridas menores. Dios le protegió. Esas son ocurrencias increíbles, pero no siempre es así. Un vecino me contó que uno de sus amigos se cayó en una escalera y murió. No es algo que podamos predecir. No sabemos cuándo vamos a morir. A veces Dios rescata en formas increíbles y le damos la gloria. Él sanó a mi esposa, pero no significa que lo volvamos como una ecuación. La soberanía de Dios es inescrutable. Se nos llama a confiar en Él cada día y habemos de orar fervientemente. Oramos por nuestro país en estos días. Sabemos que nuestro país es hostil al Evangelio de Cristo. Es obvio que la cultura cada vez más se inclina a estar en contra nuestra. Estamos al lado opuesto de su pensamiento. Cada día hay menos personas que se vuelven cristianas.
Eso no es producto de que no estemos trabajando lo suficiente, aunque sí podemos mejorar. No creo que esa sea la razón fundamental por qué no crece. No conocemos el futuro. Dios puede cambiar las cosas en nuestro país. Él lo puede hacer en un día si Él quiere. Él lo puede hacer hoy. No lo sabemos. Oramos para que el Señor derrame un bálsamo de misericordia sobre nosotros. Oramos para que Él cambie las cosas. No merecemos que Él lo haga, pero oramos para que Él lo haga. Oramos para que Él salve pecadores y reavive iglesias. Clamamos para que Él haga eso. Yo soy débil, somos débiles, pero Dios sí lo puede hacer. Y seguro que le placerá hacerlo. Nosotros no podemos predecir lo que sucederá en el futuro porque simplemente no sabemos. Nosotros solamente humildemente y simplemente le pedimos que lo haga. Él lo hizo ya una vez en Louisville y seguro que lo podrá hacer de nuevo. Un autor escribió relatando lo que sucedió en Louisville en 1905. Eso es lo que él dijo. Louisville, Kentucky, marcó una de las conversiones más significativas en la historia de la ciudad, que un número de 4,000 conversiones y 58 negocios cerrando sus puertas para orar al mediodía en marzo de 1905. Algo muy difícil de imaginar hasta el día de hoy. 58 establecimientos cerrando por oraciones. Los presbiterianos creían que el avivamiento estaba ocurriendo a nivel estatal. El pastor de Jabuka, en un pueblo rural, terminó el año con la bendición de 1,000 nuevos miembros antes de irse con el Señor. Así que oramos para que venga su reino y que hágase su voluntad en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país. Porque Dios está con nosotros y no en contra. Podemos confiar en Él y podemos esperar que Él estará allí sin importar lo que venga. Sea que seamos sentenciados a muerte como Jacobo o que seamos rescatados como Pedro. Por último, y brevemente, vemos en esta historia que todas nuestras oraciones, en un sentido, son respondidas eventualmente. En algún sentido, otra manera de ver esto es que nadie triunfa sobre el Señor. Lo vemos en Hechos 12, 20, 25. ¿Recuerda cómo la historia comienza? Herodes Agripa ejecuta a Jacobo, el apóstol y creyente fiel, precioso. Y Herodes fue aplaudido por la gente al hacer esto. Y vemos en la historia que Herodes viaja hacia Tiro y Sidón. Sabemos que la gente allá quería estar en buenos términos con este señor. Él estaba molesto con ellos por alguna razón. No es bueno tener mala relación con el rey, ¿no es así? Necesitaban la comida que su reino les podía suplir. Y cuando él se les dirigió en un discurso, la gente le aplaudía diciendo que él hablaba con voz divina, con una voz de un dios. Herodes fue absorbido por su ego y su orgullo de rey le hace creer lo que ellos le decían y le aplaudían. Lo creyó y se dio a sí mismo la gloria. Pero la gente no descendía lo que estaba diciendo. Solamente estaban tratando de quedar bien con él. ¡Qué engañado estaba Herodes! Ellos no creían que él era un dios. Ellos solo decían para que le dieran comida. Pero Herodes lo cree. Tenía mucho ego. Como se veía a sí mismo como un dios, Dios le hirió de muerte. Es más, usted puede leer en otra versión de esta historia en los libros de Josefo. Hay algunas diferencias en los relatos un poco, pero las historias son muy compatibles. Al menos eso pienso. Pero ¿cuál es el punto de la historia? ¿Por qué se nos cuenta la historia de la muerte de Herodes? Creo que el punto es este. Aquellos que matan a los hijos de Dios serán juzgados. No crea que alguien pueda salir impune después de poner manos sobre los hijos de Dios. Sea que sea en Siria, Irak, Sudán, China o cualquier otra parte. Cualquiera que pone las manos sobre los hijos de Dios, no crea que se pueda salir con la suya. Finalmente, y en últimas, la muerte de Herodes es una anticipación a lo que será el fin de la historia. Es una respuesta a la oración, ¿no es así? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios juzgará al malvado al final. ¿El malvado podrá asesinar a los creyentes? Pero Dios tiene la última palabra.
y Él los juzgará. Ahora bien, Él no está diciendo que siempre lo hará en la historia, como lo hizo con Herodes, ¿no es así? Sería un error. Pero sí es una parábola de lo que sucederá al final. A veces Dios interviene en algún momento en la historia, el cual es un preludio al final. Al menos esto es lo que sucede aquí. Los Herodes de este mundo podrán asesinar cristianos, pero Él destruirá al final para el honor de su nombre. Así que el mal podrá triunfar por una hora, pero solo por una hora. Aquellos que persiguen a los creyentes y no se arrepienten, así como el apóstol Pablo, aquellos que persigan a los creyentes y no se arrepientan, se enfrentarán a la ira de Dios. Aquellos que usan la espada contra los hijos de Dios se enfrentarán a la espada de Dios en forma de juicio. Porque la muerte de los creyentes es preciosa a su vista. Así que seamos fieles de orar, de usar la oración que el Señor nos ha enseñado. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Dios quizás no responda a esa oración, la forma que esperamos que Él la responda y cuándo esperamos que Él la responda. Pero ninguna oración es olvidada. Ninguna oración es tirada a la nada. Oramos a nuestro Padre para que Él bendiga la iglesia del Señor Jesucristo, por el bien del Evangelio, por el bien de su gran nombre, por el bien de su gloria, para que así veamos que Él reina sobre todo y todos en la historia. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Agradecemos por la comodidad que recibimos al saber que tú reinas sobre la historia. Señor, te alabamos ya que nos amas y nos cuidas. Y tantas veces nos rescatas. Tú eres un Dios de gracia y bondadoso. Aquellos que vivimos hoy, nos conservas hasta este día en tu misericordia y amor. Y Señor, nos gozamos de que podemos traer nuestras peticiones a ti y de que tú eres un Dios quien responde a las oraciones. De que tú eres un Padre bondadoso que quiere que te traigamos nuestras peticiones, nuestros deseos e intercesiones. Oramos para que tengas misericordia en nuestra comunidad. Oramos por las muchas iglesias y los muchos lugares donde irá el Evangelio desde esta audiencia aquí presente. Oramos que tú bendigas y que tu palabra se multiplique y que tu Evangelio llegue a los confines de la tierra con poder. Te pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.